Bueno, vamos a ver con un ejemplo de aplicación, digamos, este tema de usar binarias como variable dependiente. Entonces, esto con la gran encuesta integrada de hogares, que es la base de la gran encuesta, recorre directamente todas las regresiones y vamos a ir mostrando. ¿Ok? Entonces, la gran encuesta, corramos todo una sola vez. Listo. Vamos a ir viendo una por una. Entonces, veamos las primeras regresiones de acá. Entonces, primero que nada, hay que ver la variable dependiente y la independiente. Eso es lo que yo siempre advierto. De decir, bueno, ¿cómo lo va a leer a uno a eso? Obviamente siempre depende de la variable dependiente y la independiente. La dependiente es salario al mes, en pesos colombianos, ¿ok? Y mujer, por obvias razones, es mujer igual a 1 cuando mujer, y 0 cuando es igual a hombre. Entonces eso es normalmente lo que la gente hace para que lo que decía en la clase pasada sea un poco autocontenido, digamos, la explicación y uno no tenga que andar explicándole a la gente qué significa esa binaria. Entonces, ¿cómo uno leería rápidamente esto? Uno diría, esto significa que en promedio, en la muestra que tengo, que es una muestra relativamente grande, em, las mujeres ganan en promedio 184.211 pesos menos que los hombres, porque el coeficiente es negativo. Esa sería la interpretación en general. ¿Ok? Pero obviamente uno puede jugar con otras cosas. Uno dice, bueno, pero a mí no me interesa solamente la diferencia salarial promedio, en general, sino que quiero controlar por otros factores que quizás puedan estar correlacionados con los salarios de los hombres, de las mujeres, y quizás controlando por esos otros factores, este coeficiente me cambia, este coeficiente estimado cambia. ¿Está bien? Ya, entonces, por ejemplo, en esta siguiente que está acá, yo estoy controlando por varios otros factores usuales. Años de educación, experiencia, antigüedad en la firma, ¿ok? También una proxy de experiencia. Entonces vemos que una vez que controlamos por todos esos factores, este coeficiente, por ejemplo, se incrementa, ¿ok? O sea, una diferencia parcial que se incrementa si uno controla por otros factores. Es una cuestión interesante. ¿Ok? Podemos seguir jugando con este tipo de técnicas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, pero eso no controla el salario al mes, no controla por el hecho de que la gente a veces, hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos. Ok. Entonces uno dice, y esto es lo usual en economía laboral, en vez de utilizar salario mensual, la gente utiliza salario por hora. Porque dicen, bueno, eso es más representativo de la cantidad de horas que la gente trabaja. Entonces, eso uno le está cambiando a la variable dependiente, pero lo que hemos dicho siempre, hay que tener cuidado porque entonces ahora el coeficiente se baja un montón, pero el coeficiente se baja básicamente porque ahora la variable dependiente es diferente. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que las mujeres ganan en promedio 312 pesos menos por hora. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y como siempre, estos hay que leerlo de forma, es una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? Entonces uno siempre también puede utilizar la misma herramienta de estadística inferencial de antes. Y podemos hacer lo mismo. Podemos incorporar controles para ver si ese coeficiente cambia, ese coeficiente estimado cambia. Y efectivamente, al igual que antes, de 312 se sube a 869. Entonces, 869 controlando por otros factores. Esa es la idea de agregar controles, o sea, control por esos factores para tener un poco, aproximarnos poco a poco a eso del ceteris paribus. Está ahí todo bien, pero uno quiere siempre ir más lejos y dice, no, lo que siempre hemos dicho, en economía laboral a la gente le gusta log del salario al mes, porque la interpretación ahora se vuelve log nivel. Eso es lo que ya sabíamos. Entonces, esta que está acá abajo es log de salario al mes, ¿ok? Con mujer. Y fíjense que estos son buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque, o sea, no es casualidad que tenga estos ejemplos. O sea, fíjense que acá da menos punto 40. Menos punto 40. Y uno, si uno es incauto, uno leería eso. Hay una diferencia de 40% en los salarios de las mujeres versus hombres. Y eso estaría mal.
¿Por qué eso está mal? En este caso tiene que dividir, Mm, mm. ¿no? Es log nivel, pero ¿por qué decir que hay una diferencia de como 40% estaría mal? Pero no se debe directamente. Ajá, ya lo estoy multiplicando por 100. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la clase pasada que había que hacer en estos casos? Ah, ok, hay que es muy parecida y Sí. hay que aplicarle antivalor para que desarme. Sí, o sea, hay que usarla por lo que se le llama la aproximación exacta, ¿ok? Entonces siempre hay que tener ese tipo de cuidados. O sea, en el momento que uno en un log nivel empieza a tener coeficientes grandes, y en estos casos en las binarias eso pasa mucho. Pasa mucho. Es muy difícil que eso pase con una variable continua, digamos, como años de educación. Pero en estos casos que uno está comprando dos grupos, eso se puede pasar. ¿Ok? Entonces puede pasar a mujeres hombres, puede pasar entre ciudades, entre regiones, porque a veces las diferencias son relativamente grandes. Entonces hay que utilizar la aproximación exacta. Solo a los efectos de que quede claro, ya, les voy a mostrar exactamente para que vean que no me lo estoy inventando. Que recuerden que habíamos visto en este tema de las regresiones múltiples, temas especiales, y recuerden que había una cosa que estaba ahí. Turururún. Vamos a avanzar. Y había una cosa que habíamos hablado de la aproximación exacta. Y estaba este problemita. ¿Ok? O sea, para que repase. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que a uno le toca usar. ¿Ok? Si hay que multiplicarlo por 100, pero a esa beta que estoy calculando le tengo que poner e elevado a o x de ese coeficiente menos 1 y recién a eso multiplicarlo por 100. ¿Ok? Lo veamos rápidamente cómo se vería. Entonces tenemos este coeficiente y yo acá en Stata le voy a poner display 100 por, abro paréntesis, exp, le voy a poner la beta que tengo ahí, menos 1, le voy a poner el otro paréntesis. Entonces en realidad la diferencia exacta es aproximadamente 33%. ¿Ok? Entonces fíjense que sí hay diferencia. Entonces si pasa a ser 40, una diferencia de 40 a 33. ¿Ok? Hay diferencia. ¿Ok? Entonces a tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque si no la gente le puede... Y eso es y eso es muy fácil de hacer. Eso es simplemente una formulita muy sencilla. Entonces tengan esos cuidados, especialmente cuando están trabajando con binarias. ¿Eh? Cuando están trabajando con binarias. Porque va a pasar seguido con las binarias. Y de nuevo pasa lo mismo si le agregamos más controles, esto se pasa de punto 40 a punto 56, 8, etcétera, etcétera. Y de nuevo tenemos que utilizar la aproximación exacta. Entonces vamos a pasar acá abajo, vamos a sacar esta variable, esta fórmula que usamos recién, la vamos a usar. Fíjense que esto nos da una diferencia de 39.8. ¿Ok? Entonces, fíjense que también este es un buen ejemplo. O sea, el incauto diría, hay una diferencia de 50%, pero uno dice, no, 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 hay una diferencia de 39.8. O sea, fíjense que la diferencia ahí es bien grande, digamos. O sea, pasarnos de 50% a 39.8 es una diferencia grande. ¿Ok? Entre una cosa y la otra. Y sigamos, o sea, si va y decimos, ok, vamos a utilizar la log de salario por hora. Que no, siempre la gente dice, no, es que el salario por hora es más representativo. Y fíjense que sigue dando mucho menos que antes, pero sigue dando una diferencia estadísticamente significativa. Y fíjense que el coeficiente da como 0.14. Ahí no va a ser tan grave, digamos, multiplicarlo por 100, pero va a dar cierta diferencia. Nos fijemos rápidamente. Hacemos esto. Fíjense, pasa de 0.15 más o menos, aproximadamente, a 13%, 13.6. No hay tanta diferencia como antes, pero la hay. Entonces, en general, como siempre les digo,
Si da por arriba de 0.10, en general es buena idea utilizar la aproximación exacta, en general. Acá en este caso, en este último, no es tan grande la diferencia, pero en general hay diferencia. ¿Ok? Hay diferencia, fíjense. Y la última que vamos a hacer cuando ya controlamos por otros factores es esta última. ¿Ok? Entonces pasa de 25, que le diríamos, 25% a 22. ¿Ven? Entonces siempre tengan cuidado con eso. ¿Ok? Especialmente con binarias o variables dependientes. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, dicho eso, hay una cosa que es hiper importante, hay una literatura gigante al respecto, donde se usan muchas binarias, que es lo que se llama evaluación de impacto. ¿Ok? También le dicen evaluación de política, tiene un montón de nombres. O sea, pero yo personalmente lo conozco en general como evaluación de impacto. ¿Ok? La idea de toda la literatura de evaluación de impacto es estudiar el efecto de alguna política, digamos, o sea, social, económico, privado o algo, sobre individuos, firma. Se puede utilizar para muchas cosas. La gente cree que es solamente para lo público, pero también se puede utilizar en cosas privadas. Entonces uno diga, no, queremos saber si tal política, que yo, de marketing que implementamos en la política en la empresa tuvo efecto. Bueno, se puede utilizar este tipo de herramientas también, lo que pasa es que la gente no lo tiene tan presente. Entonces, en general, en este tipo de políticas, vamos a volver muchas veces sobre esto, esa es la primera cosa que les quiero dejar claro, pero es como para que se entienda por qué las binarias en esta literatura son tan críticas y a la gente les importa tanto. Porque en general siempre va a haber lo que se llama un grupo de control, digamos, y eso ahí la binaria es 0, y hay algún grupo que es el grupo de tratamiento, donde la binaria toma el valor 1. ¿Ok? Entonces la idea es siempre tratar de comparar el grupo de tratamiento versus el grupo control. Y por construcción, lógicamente, eso es una binaria. O sea, estamos comparando un grupo contra el otro grupo. ¿Ok? Eso es lo usual. Por ejemplo, el ejemplo clarísimo de eso, y es de donde surgió toda esta literatura, fue el tema de los medicamentos. ¿Ok? O sea, por eso se llama tratamiento control. ¿Ok? Entonces, la idea originalmente siempre fue de, vamos a tener dos grupos de personas que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, lo que hacemos es a un grupo le vamos a dar el tratamiento y a otro grupo no le vamos a dar el tratamiento. Y vamos a comparar después, digamos, cómo, bueno, si el tratamiento que le estamos dando, esa medicina o lo que sea que le hagamos a la gente, tuvo efectos sobre esa enfermedad o no. ¿Okay? Eso es la intuición básica. ¿Okay? Obviamente, vamos a volver sobre esto como para que quede más claro, pero esa es la idea. Y la idea de todo esto, lo difícil de todo eso, y por eso ustedes dirán, a ver, pero hacemos una regresión, comparamos y listo. No, 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 no. El gran problema es que siempre vamos a tener el hecho de que el grupo control y tratamiento casi siempre son no aleatorios. ¿Ok? En medicina eso no pasa tanto. ¿Verdad? En medicina ellos tienen todas unas políticas deliberadas para que la gente, si sean grupos aleatorios. En ciencias sociales, donde a veces hacer esa aleatorización es complejo, difícil, no, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Entonces, en general uno tiene que lidiar con el hecho de que son no aleatorios. ¿Okay? Si fuera aleatorio la cosa es fácil, ya lo vamos a ver más adelante. Si es aleatorio es súper fácil. Entonces, pero toda la literatura está basada prácticamente en el hecho de que es no aleatorio. Si es aleatorio, básicamente con lo que acabamos de hacer es suficiente. ¿Ok? Con lo que acabamos de hacer es suficiente. ¿Ok? Veamos rápidamente, por ejemplo, esta base de datos sobre un programa ¿cómo se llama? De subsidio. ¿Ok? Vamos a hacer rápido, o sea, voy a mostrar lo más básico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, acá, esto es lo que se usa mucho en Estados Unidos, que es el tema de entrenamiento, o sea, lo que normalmente se entrena mucho a la gente para que la gente haga bien el trabajo. Eso suena un poco obvio, pero en nuestras latitudes a veces no es tan obvio. Los empresarios a veces son, no sé por qué razón, son reacios a entrenar a los empleados, o sea, por razones que no entiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos? La idea es, en este escenario, es en Estados Unidos, bueno, si yo le doy, o sea, a veces puede ser un tema de plata, ¿ok?
que simplemente el empresario no tiene suficientes recursos para entrenar a la gente. Entonces, una posibilidad es darles un subsidio. Esa es la idea de esto. Y esto es también la evaluación de literatura, de impacto, de la evaluación de impacto se dedica mucho a eso, sobre si haberle dado estos subsidios tuvo o no el efecto que uno esperaba. ¿Okay? Entonces es simplemente una binaria, grant en este caso, que es igual a 1 si esa firma recibió el subsidio. ¿Okay? Versus 0, los que no recibieron el subsidio. ¿Okay? Y después vamos a tener algunos controles, o sea, ventas anuales y número de empleados en la planta. Claro, o sea, lo que están tratando de hacer ahí uno es tratar de controlar por el tamaño de la empresa, tanto en términos de facturación de la empresa como en términos de número de empleados de la empresa. Simple. O sea, diciendo, bueno, que obviamente las empresas más grandes van a tener más recursos para entrenar a sus empleados, esa es la idea. Entonces vamos a agregarle un par de controles. En este caso está haciendo, vamos a hacer algo simple, digamos, ya vamos a ver que en muchos escenarios lo que se hace es utilizar varios años de datos. En este caso lo vamos a hacer fácil. Vamos a comparar simplemente en un solo año, digamos, las firmas que recibieron el subsidio versus las que no recibieron el subsidio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que uno lee acá? Uno dice, mire, uno leería esta regresión y dice, mire, este me da un coeficiente positivo, esto me da un coeficiente negativo, otro coeficiente negativo. Pero en realidad lo que a uno realmente le importa en toda esta literatura es esto. ¿Okay? El coeficiente que da la binaria. Si uno ve eso, dice, mire, total de horas sobre total de entrenamiento. ¿Okay? O sea, es como cuánto se entrenó en horas a la cantidad, a los empleados. Y me da positivo. Eso significa que las empresas que recibieron el subsidio en este escenario, los empleados recibieron más entrenamiento que las empresas que no recibieron el subsidio. ¿Okay? Hay uno, o sea, y eso es lo máximo, ya vamos a volver muchas veces a eso. Eso es lo máximo que la regresión a mí me está diciendo. ¿Ok? De ahí uno en general diría, entonces en una de esas el subsidio sí funcionó. ¿Ok? Pero esto es súper preliminar, hay que tener un poco de cuidado. Máximo lo que la regresión ahí nos está diciendo es que habiendo controlado por el tamaño de las ventas y el número de empleados en la firma, lo que me está diciendo en estricto sentido es que las empresas que reciben el subsidio, los empleados recibieron más entrenamiento que las que no recibieron el subsidio. Eso es lo máximo que puedo decir. Todavía no, es muy preliminar y ahí donde está todo el esfuerzo que la gente hace en tratar de decir, esta diferencia se debe al subsidio. Esa es la parte que es difícil muchas veces. Pero puede ser por un montón de otras cosas. Eso es lo que a veces es bien difícil. ¿Ok? Entonces, esa es la siguiente advertencia que está a continuación acá. Yo lo tengo bien organizado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de lo que se dice hacer interpretaciones causales, como el ejemplo que le acabo de decir. Que uno diga, esta diferencia que estoy encontrando se debe al subsidio. Y así para cualquier cosa. La pregunta que uno siempre le hace en esta literatura es si estamos controlando por suficientes factores para que la diferencia que estamos encontrando se dé un efecto causal. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Que uno pueda asegurar eso. Hay gente que le suelta de cuerpo y dice, sí, evidentemente es el subsidio, pero en economía eso no pasa. O sea, convencer a la gente es bien difícil. ¿Okay? Por ejemplo clásico, salario y uno pone la binaria de mujer y pone un montón de controles. Lo que dice la regresión es que hay una diferencia entre mujeres y hombres, pero no está diciendo que la diferencia se deba a que son mujeres. No está diciendo eso. O al hecho de que porque son mujeres tienen que ganar menos. Tampoco está diciendo eso. Está diciendo que hay una diferencia. Ya. No está diciendo otra cosa. Y está diciendo si la diferencia es estadísticamente significativa dado los controles. No está diciendo más. ¿Ok? No está diciendo más. Hay que tener mucho cuidado. Igual que con el tema de los subsidios. Hay una diferencia entre los que reciben y los que no reciben. Pero eso se debió al subsidio o se debió a cualquier otra cosa. ¿Ok? No lo sé. Es lo que ya estoy acá. ¿Estoy controlando por suficientes factores, sí o no? ¿Quién sabe? O sea, bueno, y ahí es donde está toda la literatura. Toda la literatura se dedica específicamente a tratar de pensar eso. ¿Y cuál es lo que le dicen, volvemos al principio de la clase?
lo que le van a molestar es cuál es su estrategia de identificación. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo usted para tratar de convencerme a mí que el cálculo que usted está haciendo se acerca más o menos a algo causal? Con eso es lo que la gente molesta. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y la del semestre que viene todas las técnicas que hay para tratar de lograr eso. No es fácil. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Me ven hasta acá? Bueno. Entonces, obviamente, podemos utilizar binarias de muchas formas, y hay que entenderlas bien, ¿ok? Obviamente, por ejemplo, se puede utilizar más de una binaria en una regresión. Por ejemplo, podríamos poner una regresión que se dice Mincer, mujer, casado, lo que les digo, podremos poner ciudades, industria, o sea, un montón de variables cualitativas, pero un montón, ¿ok? Se puede. El problema que tiene eso, digamos, por ejemplo, en ese escenario, es que tenemos que suponer que el casamiento tiene el mismo efecto en hombres que en mujeres. O sea, cuando uno está escribiendo esa regresión, no está diciendo eso. ¿Okay? A veces no es tan obvio, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la solución que la gente le encuentra a eso es armar lo que se llama una variable combinada. Y vamos a ver que hay diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, la variable sexo casado. Entonces, decir, bueno, no, vamos a hablar de, entonces, por ejemplo, hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas. También, o sea, uno puede hacer combinatorias, ¿ok? Básicamente. O sea, separar a la gente en 4 grupos en este caso. Si somos 2 binarias, ya armamos 4 grupos. A la gente le gusta un poco más eso, a mí personalmente. Ellos se llaman variables multinomiales, porque toman varios valores. ¿Ok? Toman varios valores. Son un poquito diferentes a las binomiales, porque solamente las binarias toman 2. Acá estamos tomando 4, que es el caso más clásico. ¿Okay? Lo que se vuelve un poco más difícil en estos casos de las multinomiales es que hay que elegir un grupo base y la gente se olvida de eso. ¿Okay? Se olvida de eso. Hay que elegir alguno. O sea, podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, de esos 4 grupos podemos elegir hombre soltero, mujer soltera, hombres casados, mujeres casadas. Podemos elegir cualquiera, pero uno tiene que tener claro cuál es. ¿Mm? Por ejemplo, le podemos elegir, si elegimos hombre soltero, que él está el primero, veamos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a mostrarle, yo le voy a ir mostrando cómo se ve y cómo funciona en Stat. ¿Ok? Entonces vamos a correrla en la primera base. Lo voy a correr de nuevo a todo y vamos discutiendo parte por parte. Corre todo. Y este es el que tengo que construir. No importa. Bueno, entonces, vamos por partes. Entonces, acá tenemos el logaritmo de salario por hora, mujer de 1 años, teníamos el coeficiente estimado. Supongan que ustedes quieren ver lo del estado civil. Esto yo lo estoy mostrando para que quede claro cómo uno pasa de lo que uno tiene en la base de datos a lo que uno quiere correr en la regresión. Así es como viene en la base de datos. A la gente le preguntan el estado civil y las opciones que le dan a la gente son esas que están ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente en general no tiene estas cosas binomiales en la cabeza, digamos. La gente responde lo que responde, entonces hay que darle más opciones a la gente. Entonces, por ejemplo, le preguntan, bueno, usted está en pareja hace menos de 2 años, en pareja más de 2 años. Si está casado, si está separado, si está divorciado, si está viudo, si está soltero. O sea, le tratan de abarcar todos los estados civiles posibles. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la distribución que está en la base de datos. Claro, y después uno tiene que tomar una decisión respecto de cómo separa esos dos grupos si uno quiere hacerlo binomial. Y eso sí es pues tema del investigador, ¿no? O sea, por ejemplo, en este escenario yo elegí esto. O sea, yo elegí que esto fuera casado, estas 3 primeras categorías fueran casado, y este fuera soltero. Y fíjense que eso, por eso yo le digo a la gente que hay que tener cuidado con esas cosas. Fíjense que implícitamente, si uno ve esta variable original y esta variable, estoy descartando a los separados y a los viudos. ¿Ok? Sí. Sí. Es una tabla así de 2, de entrada doble. Sí, sí, lo hace rápido. O sea, pone cuando la primera variable se va a poner en la columna y la otra se va a poner en la fila. Y me hace una variable. Sí.
pareja mía. Sí, Y de una, exacto. y Sí, sí. tenerlo es más difícil. Ajá. Estate más amigable. Sí, Yo le es digo a que la hasta ahora gente. estoy serio, o sea, Estate más amigable. O sea, yo sé que la gente no le huye, pero vea más amigable fácil. Es fácil. El programa busca hacerle la vida fácil a uno. ¿Ok? Este, entonces acá es donde estamos viendo la distribución. De hecho, podemos jugar un poquito, si que quieren verlo así. Yo le puedo ver, acá le puedo dar call, no frec. Esos son los trucos que tiene Stata, entonces puedo ver la distribución. pero profe, él Sí. automáticamente toma también, no solo los casados, sino los que están en pareja, son No, casados. eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Eso es lo que estoy diciéndole. Yo lo que pasa es que no lo estoy, no estoy mostrando el código. Yo lo codifiqué así. Yo le dije a casado, le dije, en casado, póngale uno a casado, si responde la gente, en pareja menos de 2 años, en pareja más de 2 años, o casado, esos tres. Pero yo le dije eso. Yo le dije. Yo le tengo que hacer eso. Exacto. Sí, sí, hay varias otras instrucciones. Sí, sí, no. O sea, no, eso viene de antes, ya viene construido. Sí. Hay que poner un gen casado igual punto, y yo después le pongo replace casado igual 1, si esta otra variable es 1, 2, porque yo le puedo, si quieren, se los puedo mostrar, porque no, hasta tiene labels, no lab. Entonces así es como realmente viene. Viene 0, 1 y viene 1, 2, 3 y 6. Si viene en la base original. La base original, o sea, lo que pasa es que uno le pone letra, digamos, pero eso se llaman labels. Que 1 corresponde a tal cosa, 2 corresponde a tal otra, o sea, pero uno le pone el label, etiqueta. ¿Ok? Label values. ¿Ok? Entonces, pero esto sirve como para, por eso el ejemplo me parece bueno, porque es como que acá yo estoy forzando a que la cosa sea binomial. ¿Ok? Y yo ahí como investigador estoy tomando una decisión de cómo agruparla a la gente. Entonces, ese es el problema número uno que uno tiene que resolver. Entonces, por ejemplo, y eso pasa también en toda cuestión de, por ejemplo, de evaluación de impacto. ¿Cuáles son los tratados? ¿Cuáles son los controles? Y eso ustedes, no, ay, eso es obvio. No es obvio. No es obvio. O sea, en muchas situaciones ustedes se van a dar cuenta que no es obvio. De hecho, a uno le pegan porque a uno le dice, ay, pero usted puso tal grupo en el control y a mí me parece que ese no es control. O tal grupo en el tratado y a mí me parece que eso no es tratado. Y uno, ay, está bien. Entonces uno tiene que volver a definir los grupos. ¿Okay? No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, hecho eso, entonces, por ejemplo, uno puede poner acá mujer, ya, por un lado, y casado por otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, acá? Nos está diciendo que, bueno, como no es tan grande, lo vamos a hacer la exacta. Básicamente nos está diciendo que las personas casadas, por lo menos definidas de esta forma, de nuevo, ganan en promedio aproximadamente 14% más, controlando por los factores que están en la regresión, que las personas solteras. O sea, como que en general la gente casada gana más. ¿Ok? ¿Por qué ganan más? No nos está diciendo eso, nos está diciendo simplemente que ganan más. Punto. Eso es lo máximo para decir. Años de experiencia. Ya, pero están ahí. Está educación y está experiencia ahí. Estoy controlando por eso. Está dentro de experiencia. O sea, experiencia normalmente es 6 menos la edad. O sea, es como, si vos pudieras la edad acá, se tiraría porque es una correlación lineal perfecta. O sea, o siempre uno o pone experiencia o pone edad. Uno siempre elige la una o la otra. Sino que alguna de las dos se va. Y acá hay antigüedad en la firma. Entonces siempre hay que pensar eso es un buen punto, digamos, que a veces uno dice, pero puede tener que ver con tal cosa, bueno, yo lo estoy controlando por eso, o sea, incluso habiendo controlado por eso me da estadísticamente significativo la diferencia. Hay buena pregunta, digamos, o sea, uno podría controlar por más cosas, pero sigue dando ahí. Ahora hay otra, justo no la tengo generada en esta base, pero es un buen, o sea, a veces me pasa esto, pero no importa, digamos, o sea, es un buen caso para mostrárselos, de cómo uno construiría esto. Entonces, supongo que ustedes dicen, quiero armar mujer casado, no género, género no es buena idea. Vamos a armar, entonces, por ejemplo, gen, mujer, casado, y vamos a ponerle este punto, no hay problema. Y yo le voy a armando un replace. Replace, mujer, arriba le marcaba
porque no está en la base. Ok. No me olvidé de armarla, digamos. No importa, no importa. No importa porque de última la arma. Sí, falta armarla, exactamente. Entonces, por eso lo podemos armar ya, eso no pasa nada. Casado. Pero supongamos que lo querramos armar como está en la presentación, ¿no? Supongan que ustedes dicen, no, yo quiero armarlo así. Que uno sea hombre soltero, dos sean mujeres solteras, tres sean hombres casados, cuatro sean mujeres casadas. Sí se puede. Sí se puede. No es muy complicado. Hay que tener cuidado con el código. Entonces, uno, quiero que sean if, mujer. Quiero que sean hombres solteros. Entonces es igual, cero. Cero. Y casado, quiero que sean solteros. Entonces, cero, cero, cero. Para que sean hombres solteros. Entonces ahí la es cero, cero. ¿Ok? Cero, cero. Y después lo que necesito es que en el valor 2, ¿ok? Me ponga 2, me ponga a mujeres, a ver, a tener cuidado, mujeres solteras. Entonces quiero que sean las mujeres, uno, pero que sigan siendo solteros. Y así. Entonces esas serían las mujeres solteras. Y después quiero que el 3, perdón, 3 sean hombres casados. Hombres casados. Y el último grupo, yo quiero que sean, el 4, sean mujer, que sean mujeres casadas. Entonces, fíjense, es 00, 10, 01, 11. Profe, no le genera a pesar de a todas las como mujer casada. O sea, el nombre que le asignan. Pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Pero yo pensé que por lo menos le colocan un nombre diferente a cada uno, ¿sí? Para que no se le, no le genere pues, problemas. No, ¿Para igual? como vos quieras. Lo puedes nombrar. Que le Sí. esa variable. Sí. Yo le podría poner cualquier cosa. Le podría poner XY o género, estado civil o lo que yo quisiera. Pero lo estoy escribiendo así para mí. O sea, yo siempre le digo a la gente, haga que sea claro para uno. O sea, si uno está escribiendo un código enredado, uno solo el que se está estorbando, a uno mismo. Digamos. Es como que dice ese chiste que leí el otro día. Dice, hacer un doctorado es como pelear con un colega de hace 4 años, con la diferencia que ese colega es uno mismo. Entonces, uno tiene que cuidar desde el inicio para que uno no pelee con uno mismo con el código. El código que uno está escribiendo. Entonces, uno es el que tiene que cuidarse, digamos, ¿ok? Si no, uno después vuelve al código y uno como, ay, ¿qué había puesto acá? Sí, está bien, o sea, por eso. Pero también se puede. Pero hay que tener cuidado porque uno se acuerda, digamos, después, ¿ok? Bueno, entonces dicho eso, ¿ok? Bueno, también le tendría que poner label, pero no lo vamos a hacer para los efectos de la claridad. Entonces, supongo que ustedes dicen, y miren cómo yo lo tenía antes, yo antes lo tenía, voy a poner así. Y esto es en vez de género casado, le vamos a poner mujer, como lo acabamos de armar. Fíjense que lo que pasa si uno lo hace así como está, ¿no? Sería el primer error que uno cometería. Si uno es incauto, digamos. Eso no significa, ¿eso qué significa? O sea, cuando nos concentremos en esto. No le especificaste si era un. Exactamente, Exacto. exactamente. Porque acuérdense que la variable es 1, 2, 3, 4. Si yo se lo doy a Stata así, Stata dice eso es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Hubo una época, hace mucho, más de 10 años diría yo, donde a uno con Stata le tocaba armar cada una de las binarias, en otra época.
Afortunadamente, la gente de Stata, de nuevo, busca hacerle la vida más fácil a uno. Y ellos inventaron esta idea, digamos, de decir, pongo i punto. I punto significa que esa toma varias, que los valores no son valores, sino que están separando grupos. ¿Ok? Exacto. Entonces, cuando yo le ponga i punto va a ser esto. Está acá. ¿Ok? Entonces, eso para hacer la vida más fácil a uno. Entonces, fíjense, no tuve que armar variables por separado, no tuve que poner g, no. O sea, ya con esa variable que toma valores 1, 2, 3, 4, esta te dice, ah, si usted me está diciendo que esto es i punto, entonces lo voy a separar en 4 grupos diferentes. Pero, incluso así, hay que tener cuidado. Fíjense que acá de una me está mostrando 3 coeficientes. ¿Por qué me está mostrando 3 coeficientes? Porque todo lo está comparando con el grupo base. Con el grupo base, exactamente. Todos los está comparando con el grupo base. El grupo base, dado los 3 números que están ahí, ¿cuál viene a ser? Exactamente. ¿Ok? Entonces hay que ir prestando un poquito de atención, digamos, a cómo funciona Stata. Le hace la vida más fácil a uno, pero uno tiene que entender qué es lo que la máquina está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en general? Recuerden que 2 es, por ejemplo, mujeres solteras. Entonces me está diciendo que las mujeres solteras, habiendo controlado por las otras variables, ganan en promedio como aproximadamente 13% menos que los hombres solteros. Eso es lo que me está diciendo. Y así respecto a todo. Me está diciendo que los hombres casados ganan como casi un 22%. De hecho, ya debería hacer la aproximación exacta. Debe ser un poquitito más. ¿Ok? Porque ya está gordito. ¿Ok? El número. Y por ejemplo, este último, que no está tan gordito, me dice que las mujeres casadas ganan aproximadamente un 8.6 menos que los hombres solteros. Siempre todos estos coeficientes que yo estoy diciendo, cada uno de esos numeritos es respecto de los hombres solteros, porque son los que no están. ¿Ok? Entonces, es el grupo que tiene como la binaria 0. 0. O sea, básicamente esto es como si ustedes estuvieran armando varias binarias en esencia, en donde están dejando siempre el grupo base como los hombres solteros. Y acá es que esto es 1, digamos, para las mujeres solteras, 1 para los hombres casados, 1 para las mujeres casadas. ¿Ok? Ahora, claro, ustedes pueden decir, bueno, pero a mí no me interesa comparar respecto de los hombres solteros. Por las razones que sean. Puede ser que usted, por alguna razón, te diga, no, a mí me interesa comparar, no sé, respecto de las mujeres solteras. Ustedes quieren cambiar lo que se llamaría el grupo base. Digamos. De nuevo, Stata tiene herramientas para hacerle la vida más fácil a uno. Entonces, ¿cómo hace uno eso rápido? En vez de solo i punto, le pongo ib 2. Entonces le estoy diciendo que la base sea 2. Por eso el B2. Exacto. Entonces uno le puede poner B1, 2, 3, 4, 20, 50, el que uno quiera. Ahora sí te entendí por qué lo colocaste en mujer casada. La verdad es que base de todo. Exacto. Exacto. Pues no me había quedado tan disparado. Sí, es un enredo. O sea, hay que tener cuidado. Por eso en estas multinomiales hay que tener un poco de cuidado a la hora de armar. Entonces, ahora, fíjense que cambiaron completamente los números. ¿Ok? Pero ¿por qué cambiaron todos los números? Cambiaron porque ahora estoy utilizando otro grupo base. Entonces ya no estoy comparando respecto a los hombres solteros, sino de las mujeres solteras. ¿Ok? Todos ganan, sí, todos los otros grupos ganan más. Entonces fíjense que ahí puede ser interesante, porque alguien dice, ah, no, mire, o sea, esto yo, o sea, simplemente, y yo lo único que fue cambiar el grupo. No hice ninguna otra cosa. ¿Ok? Entonces eso también les puede pasar con cualquier otro ejemplo. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden tener varias ciudades y ustedes dicen, no, es que yo, Bogotá no me parece el mejor grupo. Quiero comparar contra Buenaventura. Quiero ver todas las ciudades versus Buenaventura. Ya. Y bueno, en una de esas da cosas como esa. En una de esas, todas las otras ciudades se ganan más que en Buenaventura. Puede ser. O sea, ¿Me recuerda cuántos datos?
con Stata. Uy, buena pregunta. O sea, en términos de número de observaciones, Sí, de observación. creo que Stata depende mucho de la versión, creo que por eso a la gente le gusta Stata. El otro día estaba hablando con Bullrich de eso. Stata, search. Ustedes van acá y Stata, en función de la versión que uno tiene de Stata, es la cantidad de datos que uno puede manejar. Entonces dice, uno va acá, order Stata, y él le dice a uno bueno, bio pricing para Colombia, no importa. O sea, podemos poner cualquier cosa. Entonces vamos a, que yo, educación, new. Okay. Bueno, ya, cualquiera, no importa. Volume single user, no importa. Esto es lo que quería hacer. Entonces acá, fíjate, ellos te muestran las diferentes versiones y que las capacidades que tienen. Entonces la más básica, que es esta, tiene hasta 2000 variables, hasta 32.000 variables o 120.000 variables. Esas son las versiones más caras. ¿Okay? Entonces, a medida que uno va pagando más, digamos, fíjate que acá uno va, acá, a medida que uno va subiendo en la potencia, va costando más. ¿Okay? Y la velocidad. En general uno está, o sea, y acá le dice más veloz, digamos. Entonces a uno le toca, y máximo número de observaciones, que quizás es tu pregunta, incluso con la más básica uno puede tener 2.12 billones de observaciones, la otra puede manejar 20 billones de observaciones más caras. Al final del día yo creo que se reduce a eso, es porque a la gente le resulta un poco costosa. Pero para que en la academia, incluso con las versiones básicas, estamos bastante bien. El sector privado creo que quiere cosas más potentes todavía. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Creo que la universidad tiene para estudiantes para Sí, 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 hay que escribirle al departamento y ellos te comparten un código, sí, 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 sí. Sí, 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 no, incluso en la universidad tiene computadoras que lo tienen instalado, uno puede acceder en forma remota. No sé si uno en la computadora personal de uno, ahí sí ya no estoy seguro. Ahí sí ya no estoy seguro. Sí, Pues creo que eso deja las instrucciones, la mitad de instrucciones que tiene. también yo les pasé la lista de instrucciones. Sí, fíjense ahí. Yo personalmente creo que yo considero que mejor búsquense ustedes la versión para estudiantes, la básica, y es bastante educational, por ejemplo, volume single user, le ponen acá, bueno, esto es la cantidad, son dos. Esto es por año, bueno, no sé por qué está tan caro acá. Pero yo he llegado a comprarlo por una cifra mucho menor a esta. Pero esto es dos, yo no quiero comprar dos. Esta es la Basic Edition. Pero fíjense, o sea, puede ser un poco costosa. Abajo están los precios unitarios. Exacto. No, hay que entrar y hay que entrar a Javeriana, hay que entrar ahí y poner que uno es estudiante de la Javeriana y ahí el costo baja. Entonces se vuelve, creo que también para profesor, para mí se vuelve bastante más económico. Bastante más económico. Y yo compro creo que anual o multianual, no me acuerdo cuál de las dos tengo. Es mucho más manejable que estas cifras que están acá. Yo creo que, como te le digo, que en general las empresas no llenan ese tipo de gastos, les parece medio exagerado. Pero bueno, depende de lo que la empresa está queriendo hacer. Por ejemplo, Stata también se usa mucho en el sector salud, ¿no? Entonces yo creo que el sector salud no debe tener ningún problema en hacer esos gastos. Pero acá en la universidad sí tiene pues, unos descuentos fuertes, digamos, especialmente para estudiantes y para profesores. Pero es bastante potente. Incluso la Basic, la que yo tengo acá es la Basic Edition. 17, ¿no? La 18 la última. Y yo ando bien, o sea, en general no he necesitado mucha más potencia que eso, digamos, pero algún día podrá pasar. Pero esas cosas experimentales, las cosas que uno de verdad toma, tiene demasiado datos. Exacto. Entonces creo que es el tema, por ejemplo, el Mercado Libre, que maneja una cantidad de datos gigante, digamos, de los usuarios, de las compras, las ventas, en una vez ahí ya se queda muy corto. Creo que ahí la gente, por ejemplo, se pasa a R o a Python o a incluso lo que se le dicen SQL. SQL, no tengo idea, pero me han dicho que es muy buena para manejar grandes bases de datos. Tengo entendido.
Acá, para todo lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, con Stata vamos a andar bien, en general. Excepto en algunos escenarios se van a dar cuenta que empieza a ser lento. Pero eso va a ser la excepción y no la regla. Pero es importante tener eso en cuenta para muchas cosas. En general, todo lo que vamos a hacer, por lo menos en este semestre, va a ser rápido. El semestre que viene se van a dar cuenta que a veces las cosas se pueden poner bien pesaditas, dependiendo de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, volviendo a esto, entonces en general, vamos a tener, si tenemos G grupos, entonces vamos a incluir G menos un grupo en la regresión. ¿Okay? Ese intercepto que tenemos, entonces, porque recuerden que acá es la misma historia de recién. El intercepto corresponde al grupo base. Y los coeficientes que estamos leyendo corresponden a la diferencia de ese grupo, digamos, de referencia respecto al grupo base. ¿Okay? Eso es lo que no va a cambiar. Y siempre va a pasar que, obviamente, si agregamos la G binaria, va a resultar una trampa de variables binarias. ¿Okay? Eso va a pasar todo el tiempo. Entonces, el coeficiente de una variable binaria de un grupo en particular representa la diferencia de intercepto entre ese grupo y el grupo base. Igual que recién. Solamente que esta es la generalización de eso. Por ejemplo, esta es una que yo siempre molesto a la gente, especialmente cuando está recién aprendiendo. Me dicen labor status y no me ponen lo que está en el paréntesis. Y yo y molesto a la gente como, bueno, ¿cuál es tu grupo base? O sea, vos me podés mostrar todo lo otro si vos querés. Pero ¿respecto a qué? O sea, ¿cómo leo? Porque si no, usted no me dice que lo que está en paréntesis, yo no tengo cómo leerlo. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, acá le estoy diciendo labor status. Bueno, y de nuevo, ¿qué es labor status? ¿Qué es labor status? Entonces, bueno, acá le estoy poniendo informal wage, o sea, asalariados informales. ¿Ok? Ese va a ser el grupo base. Y después acá está farmer, granjero, empleador, cuenta propia, no granjero, formal wage private, formal wage public. Ahora sí más o menos ya entiendo cuáles son los grupos de análisis. ¿Ok? Pero claro, todos los coeficientes que voy a estar leyendo acá son respecto a informal wage. Entonces, lo que yo estoy leyendo ahí es, y fíjense, acá la dependiente, eso es lo que está en el título, por eso tiene que ser todo lo que le digo a la gente, autocontenido. Log del ingreso laboral por hora en el dólares constante como variable dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, vamos por partes. Entonces, supongan que ustedes quieran leer esto. Bueno, tendría que ser la aproximación exacta. Debe ser un poquito más bajo, 28, 29. Entonces, esto me está diciendo que las mujeres en general, habiendo controlado por un montón de otras cosas que tienen estas regresiones, las mujeres ganan en promedio, esto debe ser como 27% menos por hora que los hombres. Y esa es una diferencia estadísticamente significativa en varios años. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que está arriba. Lo que está acá abajo, ¿qué es lo que me está diciendo? Está diciendo, por poner un ejemplo, los granjeros. Los granjeros ganan en promedio, esto debe ser como un 15%, ganan como 15% menos respecto de los asalariados informales, informal wage. O sea, los granjeros en general tienen menos ingresos, ¿okay? Que incluso que los asalariados informales. Esa es la razón por la que mucha gente se mueve del campo a la ciudad. O sea, por eso es lo normal. Los empleadores en general ganan mucho más. Esto sería como un buen incentivo para los emprendedores, para eso que quieren ser los grandes emprendedores. Pero bueno, hay que leer los números en contexto, ¿no? Esa es la parte que siempre le digo a la gente. Esto es los empleadores respecto al asalariado informal. ¿Ok? Entonces, no sé, a los empleadores respecto de, o sea, por eso el grupo base es clave. Los cuenta propia, fíjense qué interesante, los cuenta propia ganan más que los asalariados informales, pero no por mucho más. Es medio parecido, ganan como aproximadamente 5%, 7%. Bueno, acá sube un poco, sube y baja un poquito. Pero ganan como entre 5 y un poco, como el 10%, digamos, acá es un poquito gordo. Justo ese año se sube. Pero fíjense que es interesante, digamos, ahí ya la diferencia no es grande, no es tan grande. Los que sí ganan más, claramente más, son los formales. Los formales. Los formales ganan, y eso pasa en casi todos lados, que los formales en general siempre ganan mucho más que los informales. ¿Okay?
bastante más. ¿Ok? No lo voy a leer directo porque, de nuevo, tendría que traducir esto con la aproximación exacta. Los números son gordos. ¿Ok? Entonces no los vayan a leer de forma directa. Pero todos estos números yo los tengo que leer respecto de asalarios informales, que puede ser un grupo interesante, o puede que no. O sea, pueden que ustedes pueden decir, no, a mí me interesa poner a esto como los cuenta propia, no granjero. Sí, se puede. O sea, y uno en Stata pone B y le cambia, y vuelve a correr esto. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener eso en la cabeza. ¿Ok? ¿Se entiende? Se usa mucho esto, se usa mucho y hay que ser muy claro, digamos, nada más. O sea, eso es lo que uno lo molesta y es como, sí, pero si no, no se entiende. ¿Ok? Ahora bien, hay otra técnica que uno puede usar, es esto de lo que se llama información ordinal utilizando variables binarias. Vamos a ver qué significa eso. Hay ciertas variables cualitativas que también tienen un sentido cuantitativo. Eso pasa muy seguido, muy, muy seguido. Por ejemplo, un ejemplo que voy a dar acá, el ranking crediticio, ¿ok? Ranking crediticio sobre la tasa de interés. Por ejemplo, esto es lo que ustedes están viendo, que ahora se están armando un lío con el tema de que ahora, creo que fue, ¿cómo se llama? No es esta otra financiera, que le bajó la nota, le está por bajar la nota a Colombia, ¿ok? Standard & Poor's. Le diciendo, no, no, creemos que... Y todo el mundo, ¡ah! Pero no. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no es casual, digamos. La gente se preocupa porque dependiendo de dónde uno está parado es qué tan altas van a ser las tasas de interés. ¿Ok? Entonces, obviamente, los países que tienen AAA son los que acceden a las tasas de interés súper bajas, porque son de países deudores que son muy cumplidores. Entonces, no hay problema. En cambio, fíjense, entonces, ¿quiénes son esos? Canadá, Estados Unidos, incluso a Estados Unidos ya le han bajado, digamos, le han dado duro a Estados Unidos. Fíjense que a medida que uno va bajando hacia el sur, la cosa va empeorando. México, acá Centroamérica, Colombia no está tan mal, digamos, dentro de todo, está como ahí. O sea, de hecho, Colombia que está tratando de pelear por seguir subiendo. Ya Brasil está la cosa medio mal, digamos, fíjense que ya se empieza a poner medio naranjita, ya está en este nivel. Ya Argentina obviamente es un completo desastre, digamos, Argentina se ha dedicado a hacer default, se ha dedicado a hacer un desastre con sus créditos, entonces obviamente el que está en rojo, Y a los grises obvio. no les prestan. Los grises no tienen calificación, los grises no tienen calificación, o sea, es como que no tienen datos siquiera. Peor todavía. Pero bueno, son los que están ahí en todo esto, lo que es el desierto del Sahara y demás. O acá en Medio Oriente, que está, bueno, está en todos estos países complicados como Irán. Bueno, Venezuela está acá, claro, está aislado, digamos, acá está Suriname. Entonces, este mapa es un mapa divertido. Y ni hablar, digamos, Rusia. Bueno, ya no hace falta hablar de Rusia. Está en negro directamente, o sea, le ponen acá. O sea, ya lo ponen al fondo de la tabla. Este, pero bueno, entonces, pero uno sí tiene en la cabeza, digamos, en los mercados internacionales, que tener un buen ranking crediticio es importante, digamos, ¿ok? Porque eso le permite a uno acceder a buenos créditos. Entonces, claro, pero al final del día, esto son grupos, digamos, de países, ¿ok? Entonces, lo que uno piensa, dice, bueno, supongamos algo fácil, como para no poner son muchas, digamos. Uno puede decir, no, podemos pensar, por ejemplo, el credit rating como 0, 1, 2, 3, 4, como para que el ejemplo sea fácil, ¿ok? No, vamos a suponer que 0 es el peor rating, digamos, o sea, supongan que esto es como está acá, triple C menos, o sea, supongan que es eso. Y ustedes van subiendo en el ranking, entonces estar en el 4 está en el mejor nivel, digamos, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de una variable ordinal, que es un orden. O sea, o sea, 1 es mejor, es claramente mejor que 0, 2 es mejor claramente que 1, y así sucesivamente, tiene un orden. ¿Ok? Entonces, a mí me puede importar cuál es el interés sobre los bonos de crédito. O sea, básicamente cuando los estados salen a emitir títulos, o las empresas también, pero esto les importa mucho a los países. Bueno, no sé cuánto me va a costar, dado el ranking crediticio que tengo, por eso es que a Colombia le preocupa. Le preocupa porque sabe que si le empeoran el crédito, significa que el Estado tiene que salir a pagar más intereses por la deuda. Eso por eso, o sea, no es porque sí eso, digamos. Entonces, lo que a uno se le preocupa es decir, bueno, yo quiero ver cuánto me cuesta, digamos, cuál es el beta, básicamente, de tener cierto crediticio. ¿Ok? El credit rating.
Ok, entonces uno diría, esto se interpretaría como el cambio porcentual en el interés de la deuda cuando tenemos que el rating crediticio cambia en una unidad. O sea, pasar de 0 a 1 o de 1 a 2 o de 2 a 3. Se puede, esta es una posibilidad de correrlo y se puede y correría sin ningún problema, pero la gente no le gusta mucho porque dice, bueno, pero ¿qué es una unidad? O sea, porque perfectamente uno puede pensar, no, es que a mí me parece que una de esas pasar de 1 a 2 no es lo mismo que pasar de 2 a 3, que es lo mismo que pasar de 2, o sea, no lo sé, ya, me parece que no es lo mismo, o sea, no tiene por qué. Ok, entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es, bueno, claramente 3 mejor a 2, pero si es lo mismo de 0 a 1, bueno, si la respuesta es no, entonces la gente dice, no, no quiero utilizar el beta 1, prefiero volverlo variables binarias. Entonces decir, bueno, por ejemplo, poner que el grupo base sea el 0, ¿ok? ¿Ok? El grupo, no, en este grupo base va a ser el 1, digamos, en este ejemplo, y después le va a poner los demás. ¿Eso qué significa? Que el modelo ahora sería algo así, digamos, bueno, pero en este caso el grupo base es 0, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo, no, yo voy a querer comparar cómo sería que yo esté en el grupo, en el rating crediticio 1 versus estar en el 0. O estar en el 2 versus estar en el 0. O estar en el 3 versus estar en el 0. O el 4 versus estar en el 0. Eso es lo que a uno le está interesando. De nuevo, puedo cambiarlo si yo quisiera. Puedo utilizar el grupo base el 3. Da igual, digamos. O sea, por ejemplo, seguramente a Colombia le preocupa cuál sería el nuevo rating, cuánto más pagaría de deuda si es que baja de donde está a donde ¿cómo se llama? Ernst Young lo pondría. Ernst Young no es Ernst Young, es Standard Poor's. Standard Poor's. O sea, si bajan, ¿cuánto le costaría? Bueno, entonces este modelo le puede parecer bien interesante. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia. Delta 1 sería la diferencia en interés entre un país con rating 1 comparado con rating 0. Y así sucesivamente. ¿Ok? Rating 4 comparado con rating 0. Vale, que claro, puede que el rating 0 no sea, para un X país pueda no ser relevante, porque dice, no, es que nosotros a 0 no vamos a llegar nunca, digamos, no estamos tan mal. Puede no ser que uno diga, no, voy a ponerme de punto de referencia el 3, digamos. Por ejemplo, el famoso grado de inversión. Digamos. El grado de inversión es un rating, digamos, un rating en estas calificadoras. Entonces, hace poco, Colombia perdió el grado de inversión, pero todo el mundo se alarmó porque eso significó aumento del costo de la deuda. ¿Okay? O sea, Argentina ni siquiera piensa en entrar en ese club, digamos. O sea, digamos, el ni interés siquiera. puede ser tomar debate que el país tiene. Exacto, el que a uno le parezca interesante, exactamente. Entonces, por ejemplo, a Estados Unidos nunca le va a interesar 0. Le interesa bajar, que lo vayan a bajar, y le pasó, de triple A a doble A. O sea, ellos dicen, no, bueno, pero ellos están en esa categoría, digamos. Entonces depende el grupo en el que uno está. ¿Okay? Y eso se usa para todo. Por ejemplo, lo mismo se usa, por ejemplo, para niveles educativos. Por ejemplo, este es un buen ejemplo. Esto pasa mucho y hay buenos datos en las encuestas de hogares. Por ejemplo, si usted tiene no educación, sin educación, versus primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa y más de la secundaria. ¿Okay? Y de nuevo, cómo jugar también con los diferentes niveles educativos. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene mala secundaria gana 70, no, si quieres 73, es mucho, es un poco menos, pero son números gordos, pues todos estos son números gordos. Pero podrían ustedes elegir, por ejemplo, en un país, yo por ejemplo, ya viendo esta literatura, está en log nivel. Entonces no hay que leerlo directo. Entonces, pero por eso estos ejemplos son buenos. Fíjense que siempre que utilizan, en general ustedes utilizan log nivel con binarias, los números en general van a dar en general gordos. ¿Ok? Entonces, cuando los números son gordos, aproximación exacta. Ojo de leerlo de forma directa. Siempre. ¿Cómo deberíamos ver? Bueno, o sea, lo que uno tiene, o sea, ¿qué es lo que yo les había mostrado en las clases pasadas? Les había mostrado esta tablita. Por lo menos eso a uno le puede servir de referencia. Recuerden que esta tablita me está diciendo que si los números son gordos, lo tengo que interpretar como más grande todavía. Ah, ok, ahí está. Si es positivo, exacto. Mientras que si los números son negativos, es un poco menos. ¿Ok? O sea, en términos exactos, uno debería usar esa fórmula. Esa fórmula. Si uno, pero si uno lo quiere hacer a dedo, por lo menos si uno no se va a poner, que yo tengo que estar leyendo un paper,
no se pone a hacerlo, pero por lo menos uno dice, ah, no, bueno, pero si me está dando 50.52, esto es más alto, bastante más alto. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que está ahí, punto 0.72, 0.72. 0.72 es mucho más, entonces este me da 0.73. Entonces yo sé que ese 0.73 no es 73%, significa casi un 105%, o sea, es mucho más, bastante más. ¿Okay? Entonces cuando sea positivo es más alto todavía que ese número, mientras que si es negativo es bastante más bajo que ese número en términos absolutos. ¿Okay? Entonces eso va a pasar en general bastante, bastante. En log nivel, cuando estamos utilizando binario, va a pasar seguido. Entonces hay que tener cuidado con las interpretaciones. Otra cosa que la gente hace, digamos, seguido, esto va a volver a aparecer un montón de veces, es lo que se le dicen interactuar binarias. Sí, lo que leo a todo el mundo, se puede, pero ojo, ojo. Porque, por ejemplo, lo que podemos hacer, bueno, ya hemos hablado de hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas. Esa era una posibilidad. Y ahí debíamos elegir un grupo base. Otra opción que uno puede hacer es correr directamente salario, mujer, casado por separado, e imponer lo que se llama la interacción, multiplicarlo. ¿Ok? Agregar esto. Está bien, eso se puede, pero es medio un enredo porque hay que tener cuidado con las interpretaciones. Por ejemplo, si ustedes dicen mujer 0, casado 0, viene a ser el grupo base, hombre soltero. Las mujeres casadas son mujer 1, casado 1. Entonces, por ejemplo, si esto es 0, esto es 0, y esto es 0, y esto es 0, desaparece todo. Entonces ya me queda solamente el beta 0. En cambio, si yo tengo mujer 1, casado 1, esto es 1, esto es 1, y esto es 1, y esto es 1. Entonces me quedo con los tres coeficientes. O sea, es un enredo, ¿verdad? Sí. Después, en cambio, si es mujer, es 1 y casado es 0, entonces ahí me termino quedando solamente con delta 1. Entonces, o sea, se puede, pero es un enredo. Leerlo a eso es como, esto corresponde a tal grupo. Acá me quedo con delta 2. No pueden interpretar tan directamente dependiendo del caso. Exacto. Entonces hay que tener un poco de cuidado. ¿Ok? Hay que tener un poquito de cuidado. Hay gente que alegremente lo hace. Pero ¿por qué la gente lo puede hacer así? Porque la gente a veces no tiene ganas o sea, no está interesada en leer cada uno de estos grupos por separado. A la gente no le importa tanto. Lo que la gente quiere responder rápido es decir sobre si hay alguna diferencia salarial, si la diferencia salarial entre sexos depende del estado civil. Eso es lo que estoy rápidamente queriendo responder con la interacción. O sea, básicamente están queriendo hablar exclusivamente el delta 3. Si el delta 3 me da estadísticamente significativo, significa que efectivamente hay una diferencia salarial estadísticamente diferente entre hombres y mujeres que depende del estado civil. ¿Okay? Entonces, entonces es una forma rápida de responder eso. ¿Okay? En el otro caso, si yo hago los 4 grupos, lo que estoy tratando de pensar es, no, yo quiero ver las mujeres solteras versus los hombres solteros versus y así. O sea, es un enfoque válido, pero hay que saber para qué está uno haciendo cada una de las cosas. Obviamente, la interpretación de cada coeficiente se va a volver un poquito más difícil, obvio. Entonces hay que tener cuidado. Veamos rápidamente esto, digamos. O sea, entonces lo voy a correr, digamos, y se va a ver rápidamente la diferencia entre ambas cosas. Lo voy a correr, no a la primera, porque la primera no, creo que es esta 3. Y además le voy a mostrar cómo funciona en estándar. ¿Okay? Esto ya lo hemos armado, mujer casado, pam, 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 listo. Corre, ya corrió. Entonces, rápido. Entonces, supongo que ustedes empiezan y dicen, no, yo voy a poner acá i.mujer, i.casado. ¿Okay? Y tienen estas dos diferencias, digamos. Entonces, lo que decimos, una alternativa a hacer esto que hice acá arriba, es decir, no, voy a poner una interacción. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora me da 3 y esto es estadísticamente significativo. Fíjense cómo yo lo hice a eso, esta parte es importante. Y puse i.mujer y puse un numeral y después i.casado. Así es como Stata interpreta de que yo estoy queriendo hacer una interacción entre binarias.
O entre categóricas se vendría a ser de forma más general. ¿Ok? Entonces él va a hacer, digamos, y claro, como yo lo estoy agregando por separado, digamos, me va a agregar solamente lo que viene a ser, le pone 1, 1, obvio, porque 1, 1, o sea, solamente va a tomar valor cuando sea 1, 1, digamos, es un poco obvio. ¿Ok? Otra alternativa, simplemente a los efectos de la anotación se darán, o sea, de nuevo, Stata le vuelve la vida más fácil a uno, pero hay que entender que lo está haciendo. Exacto, exactamente. Pero no hay que leerlo individualmente, por lo que acabo de mostrar, ¿no? Lo que otro que le ha hecho la vida fácil a uno puede poner i.mujer doble numeral y punto casado. ¿Para qué es el doble numeral? Para que lo haga a eso que yo he escrito allá arriba de una sola vez. Entonces me ahorro código. ¿Ok? Entonces la está agregando a cada una de las variables en forma individual y a la interacción de las dos variables. ¿Ok? Pero fíjense que es la misma regresión. La misma regresión. ¿Ok? O sea, que significa que es un poquito más dicho, como menos 20, 27 y un poquito. Se puede comparar mujeres casadas versus hombres solteros, que ganan menos, 30% menos. No, acá hay que tener cuidado por lo que acabo de decir. O sea, acá ya no lo puedo leer yo individualmente a los coeficientes. Porque fíjate acá, mujer casada en los 3. Mujeres solteras solamente uno y hombres casados solamente este. Entonces ya no lo puedo leer el delta 3 solo. Si yo lo quiero asignar a un grupo, no lo puedo hacer. No va a funcionar. De hecho, fíjate que si yo lo hago por separado, digamos acá, fíjate, incluso este que está acá, fíjate que habiendo utilizado hombres solteros como grupo base o utilizado las mujeres solteras como grupo base, no corresponde ninguno de estos 27.27. Bueno, le tengo que sacar los controles. Pero no sé si sería eso. No sé, o sea, básicamente lo que tenés que leer es como decir, no, hay una, así vamos a poner, listo. Fíjate, no da. No es punto 27 en ningún caso. No es punto 27 en ningún caso. Entonces, no, esto básicamente me está diciendo, yo lo tengo que leer como si hay una diferencia estadísticamente significativa entre sexos según el estado civil. Eso es todo. Veamos. No lo puedo leer, pero no lo puedo leer solo. No lo puedo leer solo. O sea, si yo, por ejemplo, quiero leer, como decíamos recién, lo de las mujeres, pero en este caso, solito no es mujer. En este caso, ese mujer desde el delta 1. Eso corresponde a mujeres solteras. Mujeres solteras, y fíjate, mujeres solteras. Fíjate, el mismo coeficiente. El mismo coeficiente. Fíjate acá también. Ponele acá mujeres solteras. Ese mujeres solteras. Hombres casados, delta 2. Delta 2. Hombres casados. Fíjate, hombres casados. Está lo mismo. Pero esos son los que yo puedo leer individualmente. El delta 3 no. Fíjate, el delta 3 no aparece en ningún lado. No está en ningún lado. Entonces, ojo. Decir que sí hay. Sí, exacto. Si la diferencia salarial, o sea, básicamente estás queriendo comparar hombres, mujeres, o sea, estás comparando hombres, mujeres casados versus hombres, mujeres solteros. O sea, que estás haciendo como lo que viene a ser una diferencia en diferencia. Pero vamos a hablar más adelante de diferencia en diferencia, pero eso es lo que estás haciendo. Una diferencia, diferencia entre dos grupos versus la diferencia entre dos grupos y estás sacándole la diferencia a eso. Y eso no se va a ver. Porque esto es cada grupo individual contra un grupo de referencia. ¿Ok? Estás dividiéndolo en 4 grupos. Entonces estás comparando un grupo contra el grupo base. En el otro estás ese que es la interacción es las diferencias entre dos grupos y la estás restando. Eso es lo que estás haciendo. Una pregunta. En una multicategórica, cuando yo genero las n de cada una de las categorías, no importa que alguna de esas no me dé significativo. No, eso no. O sea, y de hecho hasta puede ser importante, digamos, porque vos podés estar queriendo evaluar si hay alguna diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos. Y vos podés decir, no, esto no da estadísticamente significativo. Y puede ser interesante de por sí. Digamos, puede ser por ejemplo, esa puede ser una buena razón para cambiar el grupo base. Que uno diga, no, que yo quiero comparar que yo B2.
No, y acá sí, creo que en todos los casos acá da estadísticamente significativo. Sumamos 4. No, en todo da, pongamos 3, por poner algo. A ver si alguno da. A ver, no, 3. Supongamos que uno juegue con eso, no hay problema. 3. No, en todos los casos da en este caso. Pero si te da, puede ser, porque a vos te puede parecer interesante, por ejemplo, querés ver sobre si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los ingresos laborales de las mujeres casadas versus las mujeres solteras. Y en una de esas te da lo mismo. En cambio, si hay una diferencia entre hombres solteros y hombres casados. Y eso puede ser interesante, digamos. Y si da estadísticamente no significativo, se dice, bueno, no hay una diferencia entre otros grupos. Por ejemplo, o lo de informalidad que les mostraba recién. Digamos, a vos te puede importar, digamos, bueno, una cosa es ser informal asalariado y otra es ser granjero. Digamos, que yo, por ejemplo, volvamos al caso que les mostraba recién, que lo tengo acá. Este que está acá, no, un poquito más arriba. Que puede ser interesante para uno. Bueno, acá dan todos. Pero puede ser que entre alguno de estos dos grupos no sea. Y no lo sea a priori. ¿Ok? De pronto se uno controla por hijos o algo. No, obviamente hay que controlar por todos esos factores y demás. Pero puede ser interesante, porque por ejemplo, a uno le puede importar, por dar un ejemplo rápido, digamos, o sea, de la gente que hay un debate, digamos, interesante que dicen, bueno, ¿qué tanto vale la pena ser emprendedor? Porque hay muchos jóvenes que se quieren poner a poner negocio. Y hay algunos papers que dicen, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen con este tipo de análisis, dicen, bueno, tome a usted a un joven, pensando en términos de todos los controles, tomemos solamente a los jóvenes, dice. Tomemos a los muchachos que están entre 20 y 30 años, máximo, o entre 20 y 25. No aboquemos a ese grupo y veamos de ellos los que son empleadores, que vendrían a ser los emprendedores. Y los comparemos a ellos, digamos que son emprendedores versus los que son asalariados, ¿ok? Y uno puede pensar asalariados formales, informales, separar los grupos y a ver qué tan bien les va en promedio a los que son los emprendedores versus a los otros grupos. Eso puede ser interesante. Y lo que da, por lo menos los papers que yo he visto, es que en general no les va tan bien. Hay un grupo que le va muy bien, que ganan un montón de plata, digamos. Pero en general, digamos, cuando uno ve toda la distribución, a los que le va bien, digamos, son básicamente los que son hijos de que ya son emprendedores. Entonces, más o menos tiene sentido, digamos. O sea, son los papás, son los que les están enseñando cómo ser emprendedores. O sea, tiene sentido. En cambio, en general, a los que se meten a ser asalariados, son el grueso de los jóvenes, les va mucho mejor, en promedio. Hay un grupo de emprendedores que se les va muy bien. Pues son la minoría, no la mayoría. Entonces, ese tipo de análisis pueden ser bien interesantes. Bien, bien interesantes. Y hay que entender, bueno, y ese es un buen punto ya que lo mencionamos. Todo esto que estamos acá haciendo son diferencias en el promedio. Diferencias en el promedio. Ok, puede que en cierto grupo, cuando uno controle o uno piensa en las diferentes colas, uno puede encontrar resultados un poquito diferentes. Eso también puede pasar. Eso también puede pasar. Bien, bueno, con este último tema ya creo que cerramos y de hecho estamos ya casi al final. Y este último tema es bien interesante. Ustedes dirán, bueno, porque todo lo que estuvimos haciendo acá, y ese es un punto que había mencionado recién, lo estábamos haciendo para ver diferencias salariales promedio. Diferencias salariales promedio. Pero otra cosa que podemos hacer, digamos, que lo hemos mencionado al comienzo, es permitir diferentes pendientes. O sea, básicamente, ¿qué es lo que significa? Podemos pensar que hay diferentes retornos a la educación según el sexo. ¿Ok? Eso puede ser bien interesante. O uno puede pensar en otras cosas, pero este es el ejemplo más simple. La pregunta que nos hacemos es si el retorno por un año adicional de educación es diferente entre hombres y mujeres. O sea, básicamente si los hombres ganan mucho más por cada año más de educación o mucho menos que las mujeres. Entonces, básicamente el modelo que estamos pensando es algo como esto. Estamos diciendo que hay alguna diferencia que tiene que ver con el promedio y hay otra diferencia que tiene que ver con la pendiente. ¿Ok? Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estamos complicando las cosas, pero no las estamos complicando demasiado. ¿Ok? Entonces, básicamente, si hacemos eso, mujeres igual a 0, ¿ok?
Entonces, básicamente estamos suponiendo que el modelo es este para los hombres. ¿Ok? En cambio, cuando la mujer, esto es entonces el intercepto para los hombres y esta es la pendiente para los hombres. ¿Ok? Entonces, esto es igual al retorno a la educación para los hombres. Entonces, cuando yo lo lea al beta 1, yo digo, el beta 1 que yo obtenga para EDUC, en ese caso, entonces va a ser para los hombres. ¿Ok? En cambio, yo también puedo pensar el modelo para las mujeres. Si yo estoy pensando que este es el modelo para las mujeres, porque esto se vuelve 1, esto se vuelve 1, yo voy a obtener este modelo. Entonces, este es el intercepto para las mujeres y esta va a ser la pendiente para las mujeres. Entonces, este es el retorno a la educación para las mujeres. ¿Mm? Entonces, esto que tengo acá es la diferencia en intercepto entre hombres y mujeres. Y lo otro va a ser la diferencia en pendiente entre hombres y mujeres. Entonces, fíjense que ahí lo estoy complicando un poquitito más. ¿Okay? Entonces, ya estoy permitiendo diferencia en ordenada y en pendiente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo pensar? Yo puedo pensar en una de esas que las mujeres ganan menos en promedio, pero además tienen menores retornos a la educación. Entonces, yo estoy pensando que el modelo es ese. Yo estoy pensando que los hombres ganan en promedio más y además obtienen mucho más retorno a la educación. ¿Ok? En cambio, las mujeres están por abajo y la línea es más achatada. Entonces, estoy pensando que sus retornos a la educación son más bajos todo el tiempo. Esa es una posibilidad. La otra, entonces, hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Lo otro que puedo pensar es que no, que las mujeres ganan menos, pero que sus retornos a la educación son superiores. ¿Eso qué significa? Que se van a cortar. Se van a cortar. O sea, en promedio sí es cierto, pero que las mujeres al final del día, cuando se educan mucho, ganan mucho más que los hombres. Eso es lo que estoy pensando. ¿Ok? Claro, porque tiene mayor pendiente. Tiene ordenada al origen más baja, pero tiene mayor pendiente. Entonces, y eso lo puedo evaluar con binarias. ¿Ok? ¿Cómo va a hacer uno con mínimos cuadrados esa evaluación? No es muy difícil. Incluimos básicamente una interacción entre mujer y educación. Eso es lo único que estamos haciendo. Básicamente, dado ese modelo, que está ahí, ese modelo, lo que vamos a hacer es básicamente, va a ser pura álgebra. Entonces vamos a tener delta de mujer de toda la vida, beta 1 educ y delta 1. O sea, entonces, ¿cómo va a leer uno? Uno va a decir, esta es la diferencia como en intercepto y esta es la diferencia, este es el retorno a la educación para los hombres y esta es la diferencia en retorno a la educación de las mujeres respecto a los hombres. ¿Ok? Entonces podemos probar dos hipótesis. Retorno a la educación igual entre hombres y mujeres y si los salarios promedio entre hombres y mujeres son los mismos para iguales niveles de educación. O sea, básicamente si esas dos cosas son cero. ¿Ok? Obviamente sí son iguales. Eso es lo que estoy haciendo. Veamos rápidamente cómo se hace eso. Eso es súper fácil. Ahora que hay que saberlo leer nomás. Yo lo puedo correr. Y ahí yo lo estoy complicando un poquito el modelo nomás, ¿no? Para que no se espante. Para mí lo que me importa es esto que tengo acá. Y esto aparte me parece que es importante. Lo voy a resaltar acá clarito. Fíjense que yo estoy haciendo ahí. Le estoy poniendo i punto mujer numeral c punto de tu años. C punto para que yo le diga a esta data que eso es una variable continua. Por eso la C, continuous. Continuous. ¿Ok? Entonces yo le estoy diciendo mujer es una binaria y educación en año es una continua. ¿Ok? Para que entienda de qué es, que yo quiero que me haga esa comparación. ¿Ok? Entonces acá me está poniendo mujer por un año, de un año por otro, y acá me está poniendo la interacción. Entonces nos vamos a concentrar en la interpretación de estas tres cosas. ¿Ok? Primero, principal, me estás diciendo acá claramente que las mujeres en promedio ganan menos, incluso habiendo controlado por todos los otros factores. Esto que estoy leyendo acá, el retorno a la educación de los hombres. De los hombres. O sea, me está diciendo que los hombres aproximadamente ganan como 10.1% más por hora por cada año adicional de educación. Eso es lo que yo lo tengo que leer. Por hora. Por el log de hora. ¿Okay? Lo que voy a leer yo aquí
es la diferencia que las mujeres tienen respecto a los hombres en sus retornos a la educación. Eso que me está diciendo que las mujeres ganan más que los hombres, como 2.4% más. O sea, básicamente para las mujeres su retorno a la educación vendría a ser este número más este número. Las mujeres obtienen un retorno de 13.17. ¿Ok? 13.17. Y lo que me está diciendo, ¿para qué me sirve entonces la regresión? Me está diciendo para decirme si esa diferencia es estadísticamente significativa. Si la diferencia entre los retornos a la educación de hombres y mujeres es estadísticamente significativa. Para eso me está sirviendo la regresión. Y efectivamente es fuertemente significativa. O sea, no es una diferencia menor. Eso es lo que me está diciendo la regresión. Pero hay que también tener cuidado en las magnitudes en cuanto a que uno puede pensar así, o sea que finalmente las mujeres van dependiendo más de los hombres, pero ese cruce me da cuando uno tiene 150 años. Es el cálculo que uno también tiene que hacer. Sí, claro. Sí, ese es un buen punto. Ese es un buen punto. O sea, uno debería calcular en dónde se da ese cruce. Pero lo que me está diciendo acá, al menos en principio, es que si hay un cruce. Hay que calcular exactamente dónde. Porque hay un cruce, hay un cruce. ¿Ok? Hay un cruce, hay un cruce. Entonces, esto evidencia en favor de la hipótesis que teníamos acá. En esto. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entiende? Después, si quieren, les averiguo exactamente cómo uno podría hacer ese gráfico. No creo que sea tan difícil. Tengo que fijarme los comandos y más. Creo que eso sería con adjust y sale. Eso no creo que sea muy difícil. Ya les voy a buscar los comandos. Hasta tal de... no, sería edu, especialmente acá. O sea, claro, y hay que pensar, bueno, para yo llegar a ese nivel educativo, ya en una de esas tengo que estar como, no sé, si el cruce es a los 20 años de educación, bueno, hasta que uno llega a los 20 años de educación, está medio alto, digamos. Sí. Pero lo que me está diciendo acá, esto es bien descriptivo. O sea, acá lo que me está diciendo es que efectivamente, o sea, las mujeres muy educadas, y esto me está diciendo es, sí ganan mucho más que los hombres muy educados. O sea, eso en principio es lo que me estaría diciendo. ¿A dónde está? Hay que verlo. Habría que hacer el cálculo y hacer qué es lo que me predice el modelo. ¿Okay? Y como le digo, eso hay que hacer una adjust. Ya me va a fijar cuál sería el comando. Eso se los debo. Para que salga. Pues el grafiquito. En Stata todo eso se puede, pero hay que tener el comando que es. Lo último que se puede hacer, y con eso ya cerramos hoy, yo sé que nos ya extendemos un poco, pero terminemos con esto porque no nos queda nada. La otra cosa que se puede hacer, que es bien interesante, es decir, bueno, probar si hay una diferencia de regresión total entre los dos grupos. Entonces, que pueden querer ver si los hombres siguen el mismo modelo de regresión. O sea, básicamente que si tienen igual intercepto e iguales pendientes en todos los regresores. O sea, sí, también se puede. O sea básicamente, de lo que y acá vamos a hacer para educación, bueno, lo podemos hacer para todos. No hay drama. Pues. Supongan ustedes que tienen y esto no es casualidad, esto es por la base de datos que vamos a usar, el puntaje en la prueba de SAT, que como le digo es como el saber 11, percentil en la secundaria y total de horas en cursos universitarios. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, ese mismo modelo de regresión, pero lo vamos a interactuar a todas las cosas por la binaria de female. ¿Ok? O sea, eso se puede, digamos. Entonces, básicamente vamos a tener diferencia en intercepto, en pendiente, para cada una de las variables que estamos teniendo en la regresión. Y lo que podemos hacer es evaluar la hipótesis de si hay alguna diferencia en todos los parámetros entre hombres y mujeres. ¿Okay? Eso también se puede. ¿No? O sea, eso mismo que acabamos de hacer para el retorno de la educación lo estamos haciendo para todos. Eso se puede. No hay lío. Eso no es súper difícil. Vamos a utilizar esta base, lo vamos a correr y listo. Con eso terminamos hoy. Entonces vamos a ir para acá, cargamos esa base. ¿Dónde estamos? GPA 3. Entonces, como les digo, esto es un ejercicio de economía de la educación.
Entonces, lo único que estamos haciendo acá, y esto es un buen ejercicio para seguir entendiendo cómo funciona Stata con estas cosas. Entonces, supongo que ustedes tienen acá el ejemplo clásico, porque es el más básico. Entonces, donde lo único que estamos haciendo es decir la diferencia académica de las mujeres respecto de los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto rápidamente? Nos está diciendo que las mujeres en general obtienen mayor rendimiento y una diferencia estadísticamente significativa respecto a los hombres. Las mujeres en general siempre le va en promedio mejor académicamente que a los hombres. Eso es lo usual. Pero claro, yo puedo jugar un poquito más con eso y decir, bueno, yo quiero ver si hay diferencia en muchas otras cosas, no solamente en el promedio. Y entonces ahí ya tengo que complicar un poquito el modelo. ¿Ok? Entonces yo pongan que ustedes dicen, no, yo entonces voy a poner female por separado, voy a poner interactuado con SAT, interactuado con horas, interactuado con total de horas. Bueno, sí, se puede, digamos, ¿va? Que fíjense que el modelo se puede un poquito más enredado. Y no conforme con eso, lo puedo hacer el term, que es otra cosa, que esto es en qué época del año, primer semestre o segundo semestre, básicamente. Y también lo puedo separar para que sea para un solo semestre. Sí, se puede hacer para eso. Creo que eso es lo que hace Woolrich. Pero supongan que ustedes dicen, no, yo quiero ver si hay una diferencia estructural en todas esas cosas entre las mujeres respecto a los hombres. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con un comando test? Comando test. ¿Ok? Fíjense que le estoy diciendo yo acá. Le estoy diciendo yo que evalúenme esto que dice 1.female acá. 1.female con SAT acá. 1.female, que es lo que está aquí, con C. O sea, es un enredo. Yo sé que queda un poco enredado el código, pero es una línea de código. Entonces, y acá es el último. Entonces, yo le estoy queriendo evaluar la significancia estadística de este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente y este coeficiente. O sea, todo eso al mismo tiempo. ¿Okay? Para ver si hay una diferencia estructural. Eso es lo que estoy haciendo. Y de hecho, eso es lo que me dice acá. Me está diciendo yo que usted está evaluando si todos esos 4 coeficientes son todos ceros. ¿Ok? Todos. ¿Ok? Y lo que me da es que sí, son todos conjuntamente diferentes. Porque recuerden que en todas está female. Entonces, leerla cada una individualmente es un error. ¿Por qué? Porque sencillamente va a haber mucha correlación entre las variables, digamos. Entonces, puedo no confiar demasiado en la estéreo. Entonces, voy a hacer una prueba de significancia conjunta. Entonces, sí me está diciendo que estructuralmente hablando, hay una diferencia grande, digamos, en lo que me diría el modelo para las mujeres versus lo que me dice el modelo para los hombres. O sea, hay una diferencia tanto en promedio como en el SAT, en las horas de clase, creo que esto es el high school, donde estaban en el percentil en el high school y el total de horas que van a clases. O sea, ya hay diferencias en todo eso. ¿Ok? O sea, hay diferencia en los dos modelos. Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, es bien interesante. Y uno puede aplicar, lo que yo le digo, estas mismas técnicas para dos grupos que a uno se le ocurra. Tratado control, qué sé yo, Latinoamérica versus países avanzados. O sea, uno lo puede usar para un montón de otras cosas. Entonces, estos tipos de herramientas son bien útiles. Bueno, hasta acá llegamos con binarias como variable dependiente. Vamos a empezar la próxima clase con el siguiente tema, que es, vamos a empezar con tema nuevo. Creo que es heterocedasticidad. Que no vamos para ser honesto, no vamos a cubrir demasiado heterocedasticidad. Sí agregué un temita nuevo ahí, porque me parece que va a ser importante más adelante. Agregué mínimos cuadrados ponderados. Pero heterocedasticidad en general no es un problema súper serio en econometría al día de hoy. Hay otros problemas más importantes. Bueno, llegamos hasta ayer. Yo sé que se nos hizo un poquito largo, pero era porque quería cerrar esto. Y de nuevo, vamos a volver muchas veces a este tema de las binarias. Y es un tema bien interesante y bien útil. Bien útil. Listo. Llegamos hasta aquí.